en un día especial para hacer análisis político, Beatriz Sarlo. Gracias por estar. ¿Qué tal, Diego? Sé que no es lo que vos más disfrutás ir a los programas y lo que vos más amás es la literatura. Y bueno, entonces te presionamos y te escribimos y te mortificamos hasta que te psicopateamos y logramos nuestro objetivo, que es hacerte sentir mal que vengas. Gracias por venir. No, gracias por Bueno, invitarme. arrancamos entonces. ¿Con qué tenemos? ¿Un informe? Bueno, arrancamos con esto. Listas. Yo hablaba de una puja de poder, la lapicera como metonimia del bastón y de la lucha por quien gobierna, y ahí teníamos como una primera mirada de Alberto. Esto fue en Radio Ciudad ayer con el señor Santa Cruz y quien suscribe, tuvo la gentileza Alberto de atendernos, y siempre rondaba con esta cuestión, ¿no? Si arma o no las listas, si gobernará o no, por donde vos quieras. Por donde yo quiera. En realidad, lo primero que uno tendría que decir es que si la política, como se dice, es opaca para los ciudadanos, con el armado de listas se ha vuelto completamente oscura. Nadie puede entender, nadie que no siga como sigue el periodismo, como seguimos algunos aficionados a esta tortura cotidiana, digamos, nadie puede entender qué es lo que sucedió en los últimos 2 meses y se acentuó en esta última, el sprint que dieron en los últimos 15 días. O sea que, por lo menos yo pediría a la política que rebaje su nivel de cinismo, que deje de hablar que los ciudadanos tienen que entenderla. Por lo menos que deje de hablar que tienen que entenderla cuando está en periodo preelectoral. Más allá de lo que uno presupone, ¿por qué la viste más cínica en este cierre de listas que en otros? Bueno, por la proliferación, fueron 62, si yo no recuerdo mal, en Tucumán. Tucumán, una provincia que tiene una serie de dificultades, digamos, tuvo 62 boletas con sus respectivos, que iban para arriba, que iban para abajo, se convertían en colectoras o en infracolectoras, etc. Literalmente los fiscales no podían caminar dentro de la escuela por tantas listas que había, y esto fue reflejado por todos los medios. En efecto. Entonces, esa proliferación yo no creo que sea una ampliación de la democracia. No lo veo como una ampliación de la democracia porque, por otra parte, es muy difícil saber qué dijeron los cabezas de colectoras de esas 62 listas. ¿Qué significa entonces decir esto? ¿Qué evidencia? Yo creo que evidencia que existe una clase política que considera la política un trabajo como cualquier trabajador considera su trabajo. Es decir, que no se retira de él, salvo que se lo eche. La planta permanente En real. efecto, hay una clase política que es una planta permanente. Como esa clase política es muy grande, porque tenemos todas las legislaturas provinciales, en un sentido, el sistema federal, tenemos todas las legislaturas provinciales, tenemos todos los consejos de deliberantes, además de la planta ejecutiva, como esa clase política electiva de los legislativos es muy grande, efectivamente tiene una fuerza grande en el momento en que tiene que decidir quiénes van a seguir formando parte de ella. ¿Y te resultó como más irritante en esta ocasión, cuantitativamente o cualitativamente, esta planta permanente agarrándose con sus raíces fuertes al suelo? Yo creo que me resultó más irritante por la ausencia radical, completa, de elementos que fueran programáticos. No había nadie que defendiera su lugar en una lista, así fuera el lugar número 25 en la circunscripción número 115, nadie que defendiera ese lugar con elementos programáticos. Programáticos quiero decir, bueno, mi sueño es ampliar la placita de esta circunscripción. No quiero decir que estén con elementos programáticos que traigan, no sé, la lógica de Hegel para ver cómo se transforma eso en política. Lo que digo es la absoluta ausencia de discurso de reformas o de discurso de los cambios que quieran introducirse o de los regresos a donde quiera llegarse. Ahora, perdón, Beatriz, ¿puede haber ideas programáticas cuando lo que vemos es permanentemente un salto en garrocha de un espacio a otro? No. O sea, ¿dónde queda la credibilidad, la coherencia? ¿Cómo plantear una idea si un día estás en un lugar y al otro día estás en el otro? Por eso mi ejemplo fue mucho más abajo, es decir, yo quiero en esta municipalidad ampliar los lugares donde los pibes van a poder ir a jugar después de la escuela. Mi ejemplo fue de un programa de reformas, más bien que de reformas de modificaciones. Mi ejemplo fue más abajo. No, yo creo que elementos programáticos serios no puede haber.
Y no los hay tampoco en los que van a ser la cabeza de lista de ejecutivo, ni en Macri y Pichetto ya sabemos cuál es su programa, y en Cristina, que también sabemos cuál es su programa, pero no hay una presentación. Pero ahí puede estar la respuesta, Beatriz. A lo mejor la polarización, la famosa grieta, hay dos polos que reúnen votos. Y lo único que le queda al resto de la política es encolumnarse en uno de esos polos, porque fracasó la tercera vía. ¿De qué sirve tener una propuesta si te la come la disyuntiva Macri-Cristina? Bueno, pero habría que examinar eso, porque en casi todas las naciones que nosotros admiramos son bipartidarias, ¿eh? Después hay pequeños partidos que sirven para hacer coaliciones, pero, digamos, un modelo admirado, Alemania, es una nación bipartidaria. Tiene un partido social cristiano y tiene un partido socialdemócrata. Y después tiene partidos pequeños o mediano chicos que arman coaliciones cuando a los socialdemócratas o a los socialcristianos no les alcanza para tener mayoría parlamentaria. Pero ese es un caso. Inglaterra, ¿cómo? No, que quizás la diferencia es que acá se discute dos modelos totalmente distintos de país en esta polarización, ¿no? O por lo menos lo que se pretende plantear como modelo de discusión a nivel proselitista. O estamos más cerca del mundo occidental, abierto, o más cerca de Venezuela. No sé si esa disyuntiva está marcada en otros países. Disyuntiva, porque nadie seriamente puede tomar esa disyuntiva. No se puede estar más cerca de Venezuela. Con todo el respeto que a uno le merecen todas las naciones, se ve como si uno dijera, bueno, estoy más cerca de dos repúblicas de América Central. No se puede estar más cerca de Venezuela. La Argentina está instalada en Occidente. Puede instalarse más cómodamente o menos cómodamente en Occidente, pero es un país que está instalado en Occidente. No ha hecho ninguna exploración para agrandar su mercado de exportación ni ninguna de otras cosas más allá de los chinos. O sea que es un país occidental. Cristina gobernó 8 años, se dice, con la suma del poder público, que yo no tuvo. ¿Y cuál fue el acercamiento a Venezuela? Fue simbólico. Que nos gusta mucho Chávez, que nos gusta mucho tener la red. Pero ¿cuál fue el acercamiento? ¿En qué se pareció en esos 8 años la Argentina a Venezuela? La Argentina sigue produciendo todos la mayor parte de los alimentos de consumo de los argentinos. Política internacional, memorando con Irán, de acuerdo con Irán, tiene que ver el eje chavista, la relación con Venezuela. Eso puede ser que sí, que tenga que ver, pero no mucho más. La reforma de la justicia también. El tratamiento con los medios periodísticos. El intento de la reforma el intento, no pudo ir. ¿Por qué en Venezuela se pudo ir y reformar o hacer lo que se quisiera y acá no? Estaba el ejército también. Pero porque la Argentina tiene 40, desde el 84, tiene 50 años. ¿Cuántos años son? 40. Sí, muchos de democracia. Muchos de funcionamiento democrático. ¿Vos nunca creíste en eso de si no tenía un obstáculo íbamos a Venezuela? ¿Vos no creías en eso? Yo no creía porque el Parlamento seguía funcionando, los partidos políticos seguían funcionando, las relaciones internacionales seguían funcionando. Nos gustaba más, a Cristina le podía gustar más Chávez, pero no es que empezó a romper relaciones con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Al contrario, quería tener mejores relaciones con España. Que los españoles miraban eso con cierta desconfianza, sobre todo cuando en la época del gobierno del PP. Digo, me parece que es una interpretación que no va. El gobierno pudo ser un gobierno muy malo, el gobierno puede ser un gobierno sobre todo que desaprovechó grandes oportunidades, el de Cristina, pero decir que íbamos a Venezuela... Bueno, miren ustedes quién, hablando de Venezuela, dijo que hay que evitar ir hacia allí. Miren. El escenario político argentino se va a polarizar fuertemente entre dos visiones. Una visión de una Argentina integrada al mundo, una visión capitalista, un capitalismo inteligente, una forma de concebir el Estado sin déficit, ordenar las cuentas públicas, empezar a crecer en la economía, un marco razonable, y una Argentina que puede ir hacia atrás y parecerse mucho a un país latinoamericano que hoy está al borde del abismo. Porque yo creo que el gobierno y la propuesta de Macri que acompaño va a ganar en primera vuelta, no tengo dudas. Le pregunto por algo. La gente no va a volver al pasado, no va a volver atrás, no va a volver a colocar a la Argentina en una situación de riesgo o de un eventual default, y además también va a debatir fuertemente una visión democrática, aún con algunas dificultades en el plano económico, que lógicamente hay que corregir y esforzarse para mejorar en orden a la competitividad, al crecimiento del empleo, al mejoramiento del consumo de los habitantes, de los argentinos, pero no va a volver atrás a modelos
de intervención estatal tan fuertes, tan rígidos, que puedan llegar a colocar a Argentina totalmente aislada en el mundo. A ver, ahora sí. ¿Cuál es el país donde Venezuela exporta el petróleo? Los Estados Unidos. Los Estados Unidos. ¿Y entonces? Entonces quiere decir que Venezuela está en relación con una economía que no es la de un país inexistente ultrasocialista de Asia. El señor Pichetto tiene que recordar, bueno, ahora va a viajar, porque si sale vicepresidente va a viajar. El señor Pichetto va a tener que aprender que Estados Unidos le ha seguido comprando su petróleo. No fue el caso del aislamiento cubano en la década del 60, que se cerraron todas las puertas comerciales y fue el gran error de Occidente. No, yo creo que se refiere a esta idea dictatorial de Venezuela. Porque pero para terminar la idea del señor Pichetto, ¿qué tiene además de petróleo Venezuela para vender? Nada. Entonces, se lo vende al país que se lo compra y da la casualidad que como está puesta en Estados Unidos y Estados Unidos consume más petróleo que la enorme cantidad que produce, se lo vende a Estados Unidos. Entonces, hay que explicarle a la gente eso, porque si no la gente va a quedar con la imagen dicha por un candidato a vicepresidente de la Nación, que va a tener que reunirse con todos los embajadores todo el tiempo, con la imagen de que Venezuela le vende el petróleo no sé a qué república soviética del centro de África. Igual las visiones programáticas, bueno, más o menos ahí Pichetto las expresaba, ¿no? Es por un lado el capitalismo, por el otro lado un modelo que pretende un sistema económico con una intervención del Estado y un reparto no tan librado al mercado. Esas parecen ser las ideas que se van a enfrentar. Alemania, por ejemplo. Porque bueno, Alemania tiene ojalá fuera Alemania, pero me parece que no es Alemania, pero según la definición que usted hace, Alemania tiene un Estado que interviene muy activamente. Bueno. Y tiene a los sindicatos, tiene legislación sindical por la cual los sindicatos intervienen muy activamente en la administración de las fábricas. Ojalá. O sea que entonces Alemania, pero bueno, ojalá sea Alemania. Ojalá sea Alemania, pero me parece que no es el otro modelo. Pero el señor Pichetto no sé qué fantasía tiene. Ya si es vicepresidente va a poder viajar y entregarse un poco más de las cosas. El que viajó, iba a ver si consigue algo, es Duhovne. ¿A dónde viajó y qué fue a pescar? Efectivamente, viajó a los Estados Unidos, más específicamente a Nueva York, tuvo reuniones con inversores. Lo interesante de estas reuniones que mantuvo hoy y que va a mantener mañana es que no fueron comunicadas, digamos. Fue un viaje que nos enteramos los periodistas básicamente por los contactos que mantuvimos con algunas fuentes en Wall Street. La idea de Duhovne fue ir a vender, si se quiere, lo que vendría en un futuro gobierno de Mauricio Macri, a prometer las reformas previsional y también laboral. Efectivamente, si Macri logra ganar. Tuvo reuniones hoy con Goldman Sachs, hubo 250 inversores, también con otros bancos de inversión y demás organizados por el HSBC. Mañana va a estar reunido con gente del Santander. Particularmente la idea es hablar sobre la economía, si la economía está creciendo o no, y contar qué puede llegar a pasar con el dólar. Duhovne no fue solo, fue también el vicepresidente del Banco Central, Gustavo Cañonero, y también estuvo allí Santiago Bausili, secretario de Finanzas, también para dar certidumbre acerca de la deuda argentina de acá a las elecciones de octubre. Estuvo también en esta reunión de Goldman Sachs Alejandro Katterberg dando alguna visión acerca de qué puede llegar a pasar en las elecciones, y Duhovne mañana va a ser su último día de reunión con los agentes económicos en Wall Street y después va a partir hacia Osaka, donde se va a reunir con el presidente Mauricio Macri para participar de la cumbre del G20. Porque la pregunta todo el tiempo que gira es ¿dónde por lo menos te dejan pasar la gorra? No te digo que te pongan inversiones, pero digamos, comparemos los países, te dice el gobierno, no te lo dicen estos términos. Por lo menos podemos pasar la gorra en la Quinta Avenida. Fíjense quién pasó la gorra en qué país africano y vean los resultados. Al menos es más elegante. Te estoy inventando algo que no es. Pero ¿hay algo de los circuitos por los cuales podrían transitar cada uno de los dos modelos? Perdón, digo, no ves tanta diferencia? Perdón que te agrego esto. Pichetto, cuando anunció que iba a ser vicepresidente de Macri, dijo: Macri nos puso de vuelta en el mundo. En Davos. Nos puso en Davos en enero y no vino un peso.
Macri se fue a Davos, lo seguían multitudes vivándolo según el periodismo argentino y no vino un peso. Estoy hablando de la mirada de Pichetto, cuando él argumentó... Por eso yo por le qué- informo al señor Pichetto, pero ahora se va a poner al tanto de las cosas que suceden. En Davos, Macri estuvo enero del 2016 y no vino un peso de Con Davos. Massa. Fue Massa con él. Vos, cuando, Sí. cuando Alberto... ¿Dónde no estuvo más? Pero espera, déjame que te pinche un poquitito, muy poquito. Vos en un momento tenías, no te digo una guiñadita de ojos, pero con Massa no te parecía mal dirigente. Para nada, ¿no? En un momento creo que fui víctima de la misma equivocación que alguien que yo respeto mucho y que ahora ha quedado fuera de las listas, que es Las Margarita encandiló, Stolz. a las dos las Margarita miró Stolz. Sergio y les dijo, ¿y ustedes fueron? Margarita Stolbizer. No quiero para nada culpabilizarla de mi equivocación, para nada. ¿Qué vieron? A ver, dale, no, te interrumpí, dale. Para nada. No quisiera que Margarita tuviera una parte de responsabilidad en mi error. No quisiera mi error de decir, bueno, vamos a seguir este frente que se armó entre Margarita y Massa. Para mí fue una equivocación hoy, pero es fácil con el diario de hoy decir que fue una equivocación. Entonces prefiero asumir mi error, no haberme dado cuenta de cómo fue Massa, cómo iba a seguir siendo Massa, que iba a pasar de una vereda a la otra con enorme facilidad. Y bueno, fue un error mío. ¿Y ahí qué vieron por ahí de buena fe allí en el discurso de Massa? Pues Margarita también apostó y muchos le decían, Margarita, fíjate. Se lo decían, incluso básicamente dirigentes políticos. Y ahí hubo una apuesta. ¿A qué apostaban? ¿Qué podía pasar, pensaban ustedes? No, a crear, supongo, no puedo ser intérprete de Margarita, pero supongo que lo que estaba en el deseo de todos nosotros era crear una alternativa que estuviera fuera de los dos grandes partidos, en el sentido de los dos grandes partidos. A mí no me gusta hablar de grieta, de los dos grandes partidos, que son un partido de derecha y un partido populista con franjas de derecha y franjas distribucionistas como es el peronismo, bueno, que estuviera en el centro de eso y que pudiera tener lo que estamos buscando desde siempre, que hubiera un partido democrático con elementos fuertemente distribucionistas y populares. Eso es lo que uno pensó. Yo creo que me equivoqué, pero mi equivocación es mía. Yo no quiero decir me equivoqué porque seguía a Margarita. La equivocación que yo realicé es mía. Cuando uno se equivoca, la equivocación es de uno. Lo decís tantas veces que parece que te hubiera convencido Margarita. No hablé con Margarita en los últimos... ¿No? No es que te dijo, bien. No. Hablemos ya que estamos en esta parte confesional del programa, de tu idea de qué pasó con el progresismo, que también, digamos, Lavagna parecía la persona adecuada para tenderle la mano. Bueno, a Lifshitz lo hizo, era como la locomotora de todo un arco político que incluía al radicalismo disconforme, al progresismo. Era un lugar para el progresismo. Y de repente, bueno, todos esos vagones es el ramal peronista, ¿no? Otra equivocación que no estoy atribuyendo a otros, sino a mis errores de análisis político, porque a Lavagna lo conocí, hablé con él, etc. Yo no creí que... La soberbia es un elemento muy importante en la política, muy importante, pero no creí que la soberbia gobernara una estrategia. Podía gobernar un momento táctico, pero no una estrategia. Entonces, el hecho de que él no se haya rechazado las PASO, fue el final de Alternativa Federal, no fue el principio del final, sino fue el final sin esa presencia que dejaba de tener sentido. Me parece que fue un gravísimo error y eso hizo que cada uno después huyera para el campo donde los recibía. El principal error la fue soberbia, ese. dirías vos, ahí. Yo creo que fue un error de soberbia. No estoy hablando en un sentido psicológico, ¿eh? No estoy interpretando en un sentido psicológico, sino en un sentido, digamos, del análisis que uno hace de un político. Si un político tiene una visión articulada y medida de sus posibilidades, o si ese político sobreestima sus O posibilidades. sea, se sobrevaloró Lavagna.
Yo creo que eso pasó. Además, uno después podría hacer una serie de análisis que son más subjetivos, pero que no es el lugar donde hacerlos. Es decir, también para ser presidente de la República hay que tener firmes ganas de empezar un recorrido que es muy duro. Y no sé si Labaña las tenía. Pero la equivocación fue la de que dijimos, bueno, sí, Labaña puede ser un buen candidato. Pero digo, porque ahora soy el abogado de Labaña. ¿Qué querían? ¿Que fuera una interna peronista y fuera absorbido por el peronismo? Pero no había... Digo, ahí la pregunta implica un juicio sobre ese peronismo. Yo a ese peronismo no le tengo mayor desconfianza, que estaba ahí Schiaretti. Sí, ¿Qué temor voy a tener con Schiaretti? Que voy a llegar la Glock y la voy a poner sobre la mesa para hablar con Schiaretti, que es alguien que ha ganado limpiamente su provincia, la ha manejado limpiamente. Bueno, existe el peronismo republicano ahora porque se habla de eso. Ese peronismo que a vos te gusta, ¿dónde está ahora? Dicen que es el peronismo republicano. Yo creo que ese peronismo estalló. Si efectivamente era el peronismo republicano, yo creo que ese peronismo estalló. Yo creo que Pichetto formaba parte, antes de pasar a Cambiemos, formaba parte de esa área. Yo creo que ahora ya estalló. Y yo creo que se ha formado un gran partido que está del centro a la derecha, digamos, que es el que va a tener una propuesta electoral muy convincente, al parecer, con Macri y Pichetto. ¿Y a la primera vuelta llegan las 3 fuerzas o llegan 2 fuerzas y una tercera muy fagocitada por la polarización? ¿Qué estás viendo? No lo sé, creo que es probable que lleguen solamente 2 fuerzas. No soy buena predictora. No me hubiera equivocado tanto si pudiera predecir tanto, pero creo que es probable que lleguen solamente 2 fuerzas, excepto que haya una movilización de todos aquellos que pueden querer una vuelta para ser elegidos diputados, representantes, concejales, pero me parece difícil. Y la incapacidad por un lado de Labaña y los otros, la otra oferta, bueno, Esper, que por ahí están todos en el mismo... aspirando al mismo sector político de votantes, ¿vos crees que va a impedir una definición en primera vuelta? No lo sé. No sé cuánto tienen. Esper no sé cuánto tiene, aparte de lo que dan las encuestas. Ahora quedó muy claro que se le pasó, gracias a Pichetto, se le pasó a Acef a Macri. Pero no sé si los que iban a votar Esper sabían que Acef había sido el que le ofreció una plataforma política en el DIN. Ahora está con Macri y con Pichetto. Que entre paréntesis, así puede tomar agua, porque tiene derecho a hidratarse, Beatriz. ¿Qué va a pasar con eso que está en la justicia, Capi? Bueno, ahí recién estaba contando Beatriz. La jugada del gobierno fue quitarle el banquito a la candidatura de Esper. Digamos, Esper iba como candidato presidencial y su soporte como partido nacional era unir el partido de Acef, un dirigente nacionalista que ya venía compitiendo electoralmente. El partido de Acef se retira y entonces... Lo que hoy ocurrió es que ese partido se presentó en la justicia electoral. Unir. Fue a lo de Servini de Cubría y le dijo a Servini de Cubría, mire, nosotros, nuestra mesa ejecutiva, que son 5 personas, decidieron retirarnos de la alianza con Esper. Ahora nuestra junta de ejecutiva es la que también ratifica esta decisión, son 17 personas. Pero ¿cuál es el órgano partidario que tiene autoridad para establecer la política de alianzas? Pareciera que es la convención nacional de ese partido UNIR, que deben ser un poco más de 17, ponele 25. El tema es que ahora Servini de Cubría va a tener que decidir si efectivamente está bien deshecha esa coalición que ya se había legalizado o si efectivamente puede correrse. ¿Qué es lo que dice Esper? Dice, no hay motivos, a mí me sigue sosteniendo el partido. ¿Qué es lo que dice Acef? Están violando mis derechos políticos, yo quiero apoyar a quien yo quiero, no me pueden prohibir... apoyar políticamente a quien quiera. La cuestión es que finalmente esto va a terminar en la botonera de Servini de Cubría y después en la de la Cámara Nacional Electoral eventualmente. Y vos que sos, digamos, sommelier de fallos y conocés la cepa de Servini, Creo ¿para que dónde va? Mira, la decisión es
¿cuál es el órgano que posibilitó la alianza? Si el órgano es la Convención Nacional del Partido y ahora es otro órgano de menor jerarquía el que la desarma la alianza, y ahí la verdad que tiene buenas posibilidades Esper de seguir siendo candidato. Me parece que ahí tiene un punto a favor, y yo no sé si Servini está dispuesta a bajar un candidato presidencial, porque de última es eso, ¿no? Es un costo político alto también. Y es un costo político alto, sí. Le van a decir que anda en tándem con Pichet, le van a decir eso. Sospechás. Y lo contrario, que andan también con Cristina. O sea que no tiene esa, No tiene- no haga lo tiene que esa haga. vía. ¿Qué es lo que está diciendo ASEF? ASEF está diciendo eso, que Esper le hace el juego al kirchnerismo, ¿no? Sí, dijo, ayer nosotros nos entrevistamos justamente con Diego en la radio y ASEF dice que no solo eso, sino que además tiene un acuerdo para que el kirchnerismo le fiscalice la elección. Hay un plan, el plan UCR, para que no haya paso, Laura, ¿cómo es? Efectivamente, los radicales están en modo campaña. Empezó la campaña electoral y lo primero que hizo Alfredo Cornejo, primer candidato a diputado nacional, fue presentar, por medio de sus legisladores mendocinos en el Congreso Nacional, un proyecto de ley para suspender las primarias en la categoría presidencial, que es donde no va a haber competencia, pero mantenerlas en aquellos distritos donde sí hay competencia en la categoría legislativa. ¿Sabés cuántas provincias va a haber primarias? ¿No? En 17 provincias va a haber primarias. Con lo cual, en esas provincias sí se compite para ver qué lista de legisladores nacionales va a entrar en el Congreso. Pero lo que pretende Cornejo es que en aquellas provincias en donde no hay competencia, que no se hagan primarias, que la gente no vaya a concurrir el 11 de agosto a las escuelas a votar. Ahora, es un tema controvertido, porque como hemos dicho acá en este programa, las PASO es la instancia electoral más cara de las tres. Va a insumir, se calcula, 4.500 millones de pesos. Y bueno, se ha desatado a partir de esta cifra que dimos una polémica importante, ¿no? ¿Para qué sirven las PASO si no hay competencia? ¿Qué derroche de dinero y todo lo demás? Entonces, ahí está la polémica. Cornejo se sube a esa polémica para decir hay que anularlas. Ahora, ¿se está a tiempo? Y no. La verdad es que es bastante polémico y controvertido que sobre la marcha, sobre el año electoral, a un mes y medio de las PASO, se las derogue. La verdad, muchos califican que es poco serio, al punto de que algunos legisladores del PRO no se sumaron a la iniciativa de Cornejo, van a dejar que los radicales hagan, pero ellos no se van a asumir y no recibieron ninguna recomendación por parte de la Casa Rosada como para activar el debate parlamentario. ¿Por qué? Porque no se pueden suspender las PASO porque se me dé la gana. Se necesita una ley del Congreso. Y no cualquier ley del Congreso, una ley electoral requiere mayorías importantes, una mayoría aproximadamente 129 votos en la Cámara de Diputados, nada más ni nada menos. Así que se necesitan mayorías agravadas, es una ley que en plena campaña electoral es muy difícil de sacar, hay que reunir a los legisladores en campaña. De hecho, pasado mañana va a haber la última sesión en diputados antes de las PASO. ¿Sabes cuántas sesiones hubo desde marzo hasta ahora? 3 sesiones nada más. O sea, imagínate el estado de parálisis que hay en el Congreso como para tratar esta ley entre gallos y medianoche. Así que si vos me preguntás a mí, no le veo mucho futuro a la propuesta de Cornejo, que te reitero, se ha subido a la ola proselitista. Bien, Beatriz, ¿qué pensás de esto? Porque yo veía tus caras y cuando este remate final de que en realidad se reunieron 3 veces en todo el año desde marzo, es complicado, ¿no?, de entender y aceptar. Sin duda, sobre todo complicado de entender y aceptar para la gente, porque ya el calendario parlamentario a la gente le puede resultar complicado de aceptar, porque es un calendario que es mucho más corto que el de cualquier empleado del Estado Nacional. Es un calendario corto que comienza con el discurso presidencial, que comienza el 1 de mayo, puede haber extraordinarias si la llama el presidente de la República antes, pero si no, no hay extraordinarias. Entonces, 3 veces desde marzo es un calendario corto, que lo que refuerza es lo que a mí en este momento me preocupa más, que es el descrédito de la política. Pero ahí, digamos, porque vos largaste con esto, ¿no? Dijimos, largá por donde quieras, y vos
fuiste ahí. ¿Estás preocupada por eso? Muchísimo. Entonces, ¿qué pasó para que otra vez, no te digo el que se vayan todos, pues yo no veo eso, me parece que hay un aprendizaje donde tampoco hay violencia, toquemos madera, por supuesto, con todo esto. Me parece que la política argentina entendió, y sobre todo algunos sectores que han sido más violentos, y siempre tocando madera, que pierden todo, sobre todo los más necesitados cuando hay crisis o cuando se generan disturbios. Pero aún así, vos lo que ves es que la política está como girando en falso a los ojos de la gente. Yo creo que hay un desinterés grande por la política. Cuando uno habla con la gente, yo hablo muchísimo con la gente por la calle, tengo, yo te diría casi la certeza, de que no leen ningún diario en página web, no digamos un diario sobre papel, no leen ningún medio informativo chequeado y chequeable en página web, pero tampoco leen aquello que está colgado en las redes sociales, en absoluto. Es decir, lo que me encuentro, y yo te diría que hablo con no menos de 10 personas diarias, flor de encuestas, si alguna encuestadora quiere tomarme para que se lo cuente, puede ir escribiendo el cheque. Y el desinterés es muy grande. Es decir, lo que se termina rápidamente son todos iguales, que es una frase que uno ha escuchado desde que ha empezado este desinterés, yo diría después del 2001, y que por supuesto que antes también estaba. Es la peor situación para la democracia. Si hubiera un psicólogo acá, ¿no estás tenida también de cierta desilusión en estos párrafos tuyos porque tampoco el progresismo ha tenido un lugar? No, mi última apuesta en el sentido de tener confianza, ¿no? Mi última apuesta, uno puede tener algo como un horizonte utópico, como un horizonte, pero mi última apuesta en el sentido de tener confianza fue en la década del 90, cuando Chacho Álvarez, Graciela Fernández Moijida, Carlos Aullero, es decir, políticos y personas de muy diversa procedencia, se unificaron en un espacio, al cual terminó incluso Bordón siendo candidato. ¿En los últimos años no tenías una ilusión puesta en nadie? Ninguna expectativa de que se pudiera construir un espacio progresista. Está la izquierda trotskista, que es un espacio que yo respeto mucho y que eventualmente en una elección puedo votar un diputado de esa izquierda, porque sé que lo que me dice que va a votar como proyecto de ley lo va a votar. No que va a cambiar el voto. ¿Pero a Labaña lo votarías vos ahora en octubre? La verdad que no lo sé. No podía estar bastante más convencida. Esto ya parece un psicoanálisis, Diego. Estás abusando de tu profesión. Yo solamente escucho, Beatriz. Así dicen todos los psicoanalistas. Cuesta contar el lado progresista, ¿no? A la fórmula Labaña Urtubey, digamos. Urtubey, Salta, educación católica en escuelas públicas. Digamos, ahí es difícil encontrar algo progresista ahí. En ese punto, sin duda. Hay una sola frase que yo le escuché decir a Labaña en el comienzo, que creo que incluso la dije en este programa, que es la frase programática, que a mí me atrajo, que es: toda medida de gobierno que yo tome, va a ser tomada en función del impacto que tenga sobre el trabajo y la distribución del ingreso. Eso yo diría es una frase progresista para la Argentina, progresista sin atenuantes, digamos. Pero después esa frase no se repitió. Y después vino, como ustedes recuerdan, no tengo que recordárselo a ustedes, pero quizás a alguien que nos esté mirando, vino esa danza de los programitas, que yo tengo 8 puntos, vos tenés 9 puntos, el otro tiene 13 puntos, que eran todos iguales, con la idea de que se acuerda sobre cosas con que uno ya está de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo 13 puntos. Entonces, el primer punto es que el Estado tiene que ser transparente. El segundo punto tiene que ser que las jubilaciones no pueden bajar de tal nivel del costo de la vida. El tercer punto tiene que ser que la educación es muy, muy importante y muy importante, recontra importante. El cuarto punto es que también la salud pública. ¿Quién no acuerda con eso? Así no se hace ninguna, ni alianza, ni coalición, ni se reparten programitas, ni nada. O sea que Labaña te estaba por enamorar con esa frase y cuando vos fuiste a tomar el café ya no la tenía más la frase en el ojal. No la oí repetida, no la oí nuevamente.
esa era una frase que vos decís, con esto yo puedo armar algo que realmente es diferencial. No es que la educación es importantísima y que todos los chicos tienen que estar a los 17 años en la escuela secundaria, porque eso vos decís, primero tengo que hacer lo otro, es decir, de dónde saco la organización social, económica y para lograr eso. No la oí de nuevo, pero esa fue, viste, uno anda buscando que alguien a uno lo... Y ese no ocurrió. Y ahora el voto no irá allí. Bueno, no va a ninguna parte si no va allí. Muy bien. Tenemos el audio de Alberto sobre quién manda, quién arma las listas, un poco haciendo una cosa circular con el inicio del programa. Escuchen a Alberto. Los que resuelven las listas son la política. Son los que hacen política, son los partidos políticos, son los movimientos políticos que están en pugna y tratan de definir posiciones. ¿Ok? Eso ha sido siempre así. Yo tengo la tranquilidad de que el gobierno lo voy a armar yo, y es lo único que me preocupa como presidente. Entonces la pregunta es, cuando te toque la primera decisión difícil y haya dos puntos de vista, uno Cristina y otro Alberto, ¿cuál va a primar? Claro, el de Alberto, obviamente, como siempre primó. Yo nunca hice lo que los otros quisieron, hice lo que yo siempre creí. A veces me equivoqué, es cierto. Bueno, muchas veces siento que no. Bueno, esto fue ayer con Santa Cruz ahí en la 1110. El poder, ¿cómo se dirimiría, si conjugué bien yo ese verbo, en un eventual gobierno de todos, con Alberto presidente y vicepresidenta Cristina? Eso no puedo decirlo. Lo que quedó clarísimo es que la Cámpora se quedó con todas las listas y que la lapicera que puso las listas de la Cámpora y de Máximo fue la de Cristina y no la de Alberto. Al mismo tiempo hay que reconocer que siendo Alberto ministro del Interior, fue secretario de gabinete, fue muy eficaz, que hubo ahí intervenciones suyas eficaces y que se tuvo que ir con la 125. O sea, él no estuvo de acuerdo y se fue con la 125. O sea, no sé qué nivel de independencia puede repetir hoy, pero en el armado de las listas las armó Cristina y Máximo, que hay que empezar a hacerle la veña, es decir, es el sucesor del poder que tiene Cristina, ¿no? ¿Ah, sí? No, digo, yo no sé nada, lo único que estoy diciendo es cómo Máximo colocó a todos sus candidatos en las listas. Ahí estamos viendo una placa en la provincia de Buenos Aires. Estos son 6 candidatos a diputados nacionales entre los primeros 11 lugares. Daniela Vilar, Florencia Lamprave, el Cuervo Larroque, Loana, Máximo K y Guado de Pedro. Y en Ciudad de Buenos Aires, también hay que decir que el que puede entrar es el candidato a senador por la minoría, es Recalde, que también es de la Cámpora, y en la lista de diputados, el primer candidato es Pino Solana, y la segunda también es una candidata de la Cámpora. Es decir, en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, en la Ciudad de Buenos Aires... Pero en Provincia te dijo, ayer te contestó Alberto, te dijo de los postulados, ¿cómo te dijo el total? Yo le hice esta pregunta a Alberto, le dije, había 6 sobre 11, me dijo, vos tenés que sacar la cuenta 6 sobre 18 porque vamos a meter 18 diputados. Bien. Hay que decir algo, la última elección metieron 12, no 18. Y si proyectamos 18 pueden ser más de 6, pueden ser 8. Bien. La Cámpora lo que ha tenido, como una nota a pie de página, es muy buena la información, pero lo que ha tenido es la capacidad de inscribir en la Cámpora a alguien como Pino que no era la Cámpora, y no lo fue durante todo el kirchnerismo. Es decir, Pino es nuevo en la Cámpora en el sentido que no ¿Pino fue... de la Cámpora ahora? No, digamos, en la descripción, Pino entra con las firmas de Máximo, etcétera. Pino no era de la Cámpora y en realidad Pino fue muy opositor en momentos. ¿Y qué te parece entonces esta inclusión de Pino allí? Bueno, la misma que la de Donda, es decir, gente que no va a abandonar la política y encontró allí un camino para seguir en ella. Decímelo más claro por si hiciera falta. ¿Cuántos periodos lleva Donda? Lleva 2 periodos o 3, si no me equivoco. Sí, ¿no? Estás enojada con Donda, ¿no? Bueno, nunca me prometió nada demasiado creíble, pero uno podría decir, entrar a la política y querer permanecer allí, en el cargo, pareciera ser que son verbos que se conjugan juntos. Es muy difícil pensar que alguien entra y después de 4 años haga lo que hizo Stolbizer, que es no presentarse como candidata a diputada. Pero ella quiso ahora. Ahora ya quiso y reclamaba el primer lugar, y yo creo que
esa disputa por el primer lugar era una disputa verosímil, a diferencia de las disputas sin principios por primeros lugares en las circunscripciones más variadas, la entre Camaño y Stolbizer era una disputa verosímil. Camaño había mantenido ese espacio, el Frente Renovador, etcétera, había llegado con ese espacio. Era una disputa verosímil que uno no podría decir, mirá, qué poco interesante esta disputa. Eran dos mujeres que tenían seguramente sus argumentos y seguramente prevalecieron los de Camaño o, como se dice, la plata que Barrio Nuevo podía poner en la campaña de uno de los candidatos presidenciales. Bien, en la última te pregunto por cómo pensás que sería la inclusión de Pichetto en ese esquema de poder donde Macri estaba, pero estaba Marcos Peña también, y cuánto y qué le aporta Pichetto a este gobierno y a Macri. Pichetto va a ser lo que tiene que ser un vicepresidente, que ya del Senado es probable que sea una de las personas que más sepa, o sea que como presidente del Senado va a ser un presidente con capacidades altas, y después va a viajar como viajó Michetti. Los vicepresidentes, si los presidentes trabajan, o no trabajan pero se van a un country en la Patagonia, como es el caso de Macri, que muchas veces no es que viaje a otros lugares, sino que va a descansar, los vicepresidentes hacen una parte de las relaciones exteriores del Poder Ejecutivo. ¿No lo ves haciendo más que eso vos? Bueno, no sé si quiere plantear una contradicción con Macri, que es un presidente extremadamente verticalista y lo ha demostrado ser en estos 4 años. Es de un verticalismo estaliniano, Macri. ¿Macri es de un verticalismo estaliniano? No, cuando uno dice cómo están organizados los partidos marxistas-leninistas de esos Macri países. podría decir, pero acabo de invitar a Pichetto, ¿qué más apertura que esa? Bueno, sí. Pero puede ser, Pará, ¿qué? Pero no le dijeron la lapicera. ¿Qué? Ahí lo que hace es terminar de pulverizar uno de los grandes partidos de la Argentina moderna. Es decir, ¿Trajo a Pichetto para pulverizar el peronismo? Para pulverizar, no, para empezar a armar, pulverizar, yo llamo en el sentido de armar más divisiones allí. Una parte importante ya se le había pasado, Mosor, Ritondo, etcétera. Otra parte se le pasará. Bueno, así se hacen así mueren los partidos y surgen los. Pero entonces es una jugada brillante de Macri, que inesperada, como. Es una jugada que yo diría que tiene su habilidad y su inteligencia, sí. Sobre todo en la campaña, porque el rol de Pichetto en la campaña va a ser muy importante. Y sí, y descansar no lo va a dejar descansar, ¿eh? Bien. Al country en la provincia de Buenos Aires va Macri, Pichetto no.